temita de división celular nos va a dar a entender que este proceso lo realiza la célula con la finalidad, ojo, de, por ejemplo, en las bacterias, en los protozoarios, de poder multiplicarse. En cambio, en los seres multicelulares como nosotros, nos permite el desarrollo embrionario y nos permite reparación de tejidos. Entonces, eso vamos a agregar como concepto. La división celular, ojo, es un proceso en lo cual la célula lo realiza con la finalidad de reparación de tejidos, y desarrollo embrionario en los seres multicelulares, pero en cambio los seres unicelulares lo realiza con la función de ¿qué? De multiplicarse. Muy bien. Oye, dentro de la división celular vamos a tener a la intercinesis y a la etapa M. La intercinesis viene a ser el proceso en el cual la célula va a sintetizar una gran cantidad de lípidos, proteínas. En pocas palabras, va a aumentar su tamaño, la célula, hasta llegar a ser el doble, ¿no? Entramos entonces en la etapa G1. En la etapa G1 viene a ser un proceso de abultamiento celular en lo cual la célula duplica su cantidad de organelas, duplica la cantidad de proteínas, duplica la cantidad de lípidos, etc. Pero también vamos a tener una etapa llamada G0. Esta etapa es el proceso en el cual la célula, una vez que ya llegó al abultamiento, hay células que se especializan, que no se dividen. ¿Como cuáles, profesor? Como por ejemplo las neuronas. Como por ejemplo los leucocitos. ¿Qué más? Los eritrocitos. Son células que se especializan y no se van a dividir. Ahí está. Muy bien. Entonces también las células, por ejemplo, del miocardio, del corazón, ¿no? Células que se especializan. Oye, vamos con la etapa S. La etapa S viene a ser la duplicación del ácido desoxirribonucleico. En pocas palabras, acá se va a sintetizar ADN. ¿Sí? El ADN. Y en la etapa G2 va a ser aquella en la cual se rectifica cualquier problema que haya sucedido en la síntesis de ADN, porque puede ser que haya una anomalía, un problema en el ADN. ¿En dónde se va a rectificar? En la etapa G2. Y vamos a la etapa M. La etapa M se caracteriza porque va a haber 5 etapas: la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Para poder entender la división celular, he hecho un grafiquito acá, en lo cual tú vas a entender mucho mejor cómo se divide la célula. Por ejemplo, acá tenemos que el periodo de la intercinesis es más largo que la etapa M o etapa de la mitosis. Mira la etapa de la intercinesis. ¿Qué etapas va a tener? La G1, la G0, la S, la G2. Y mira, esto de acá viene a ser la etapa M, pequeñita, ¿no? En lo cual la célula se divide en 2. ¿Cuáles son? Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Muy bien. Para que tú puedas entender estas etapas, la etapa M, lo vamos a hacer por acá en un gráfico. Mira, esto que ves acá, viene a ser la etapa, primeramente la etapa de la profase. Vamos a ver la etapa de la profase entonces por acá. ¿Sí? Profesor, ¿cuáles son las etapas de la profase? En la etapa de la profase, primera característica, ojo, es que se va a desintegrar la carioteca. ¿Cómo, profesor? Se desintegra la carioteca. Entonces por acá esto viene a ser la profase. La primera característica, ¿cuál es, chicos? Se desintegra la carioteca. Ahí está.
se desintegra la carioteca. Se desintegra la carioteca. ¿Y qué es la carioteca, chicos? La carioteca viene a ser la envoltura nuclear, correcto. Además, acá, ojo, por acá, ya los centrosomas, ¿sí? Los centrosomas que vienen a ser un organelo de la célula, van migrando hacia los polos opuestos de la célula. Otra característica. ¿Qué más? Los cromosomas se empiezan a condensar. Los cromosomas se condensan. Se condensan. Ya, ahí está. Los cromosomas se van a condensar. ¿Qué más, profesor? Se va a desintegrar. ¿Solo la carioteca? No. Todos los organelos, en la mayoría de las células, se empiezan a desintegrar. ¿Ya? Muy bien. Siguiente etapa. La siguiente etapa viene a ser la prometafase. Entonces agregamos por acá de rojito también la prometafase. ¿Ya? Vamos a agregar entonces por acá la prometafase. Etapa 2. Prometafase. Profesor, ¿y qué va a suceder en la prometafase? Para sintetizar esto, el lustro cromático viene a ser este color azulito, mira, ve. ¿Sí? ¿Que a dónde va? Se va al centro o al núcleo de los cromosomas. Ahí está. Una vez que llegue el lustro cromático, se va a unir, ¿no? Se une a los cromosomas. Para posteriormente pasar a la siguiente etapa que viene a ser la metafase. Entonces vamos a anotar esto de acá que viene a ser la metafase. Metafase. Anotamos entonces por acá que esto viene a ser la metafase. Profesor, ¿y qué va a pasar en la metafase? En la metafase la característica esencial, ojo, es que los cromosomas se alinean en forma de la placa ecuatorial. Mírame, todos bien alineaditos. ¿Y esa qué es la característica de la metafase? ¿Qué pasa con los cromosomas, chicos? Se alinean en forma de la placa ecuatorial. Ahí está, se alinean en forma de la placa ecuatorial. Ahí está. ¿Ya? Entonces por acá vamos a pegar, se alinean en la forma de la placa ecuatorial. Se alinean en forma de la placa ecuatorial. Ecuatorial. Ya todos los cromosomas ahí están bien alineados. ¿Qué más, profesor? La siguiente etapa viene a ser la anafase. Profesor, ¿y qué va a pasar en la anafase? En la anafase lo que pasa es que acá, ojo, va a haber una disyunción, ojo, de los cromosomas. Esto viene a ser anafase. ¿Qué va a pasar, profesor? Va a haber una disyunción de los cromosomas. ¿Qué quiere decir? Ese cromosoma se rompe por la mitad. Y cada parte se llama cromátide. Esa cromátide, mira, ve, una parte se va hacia arriba, hacia el polo opuesto, hacia arriba, y otro hacia la parte de abajo. Entonces, ¿qué característica esencial pasa en la anafase? La disyunción de los cromosomas, separación de las cromátides hermanas. Entonces por acá, la disyunción de cromosomas. O separación de las cromátides hermanas. O separación de cromátides hermanas. ¿Ya? Ahí está.
Muy bien. Entonces, chicos, al toque, de manera rápida para que puedas entender hasta la fase y ahí pasamos a la siguiente etapa. ¿Qué pasa en la profase? En la profase la carioteca se empieza a desintegrar igual que los organelos, pero, ojo, el ADN empieza a condensarse, ¿no? Hasta formar los cromosomas. Los cromosomas llegan a su nivel de condensación. Ahí está. Y por acá el centrosoma ya va migrando hacia los polos opuestos de la célula. Y acá los centrosomas ya están en los polos opuestos de la célula, mírale. Pero acá la característica esencial es que aparece el uso acromático que va a unir, ojo, a los cromosomas con el centrosoma. Ahí está. Entonces, ahí se forma el uso acromático. ¿Qué pasa? En la metafase, los cromosomas se alinearon en forma de la placa ecuatorial, todos alineaditos. Siempre, si tú lo ves en una figura así, los cromosomas alineaditos en forma de la placa ecuatorial, ¿qué etapa es? Metafase. Ahora, estos cromosomas se rompen, mira, en la mitad, se rompen por la mitad. ¿Y eso qué viene a ser? Disyunción. Una parte va hacia arriba y la otra parte se va. ¿Sí? Se separaron las cromátides hermanas. Eso viene a ser anafase. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos ahora con la siguiente etapa. La siguiente etapa de la mitosis. Mira, la siguiente etapa, silencio chicos, la siguiente etapa se llama telofase. ¿Cómo se llama, chicos? Telofase. Telofase. Entonces agregamos acá la telofase. Profesor, ¿qué pasa en la telofase? Mira, pregunta de examen. ¿Cuál es la etapa opuesta a la profase? La etapa opuesta a la profase viene a ser la telofase. Entonces acá vamos a anotar telofase. ¿Sí? Telofase, ahí está. ¿Qué pasa, profesor, en la telofase? En la telofase, chicos, ojo, como ya se separaron, ¿no?, los cromosomas, las cromátides hermanas, ¿no?, una mitad va hacia el polo opuesto de cada célula. Ojo, acá la característica esencial es que el material genético empieza ya a rodearse de la carioteca. En pocas palabras, acá aparece la carioteca y las organelas. Aparece carioteca y organelas. Y las organelas. Ahí está. Entonces, viene a ser todo lo opuesto a la etapa de la profase. ¿Sí? Empieza a aparecer las organelas, ¿no?, la carioteca, la envoltura nuclear, ¿no?, que va a albergar la mitad de material genético que ya se ha duplicado. ¿Qué quiere decir? Que estas células siguen siendo 2N, o sea, vienen a ser diploides. Y la etapa final viene a ser, ojo, la citocinesis. ¿Qué viene a ser la citocinesis, profesor? La citocinesis viene a ser la división de la célula. ¿Cómo así, profesor? La citocinesis. Eso vamos a agregar por aquí, ¿ya? Citocinesis. La citocinesis viene a ser cuando la célula, ojo, acá ya aparecieron sus organelas. Justamente acá aparece un anillo contráctil. ¿Qué aparece? Un anillo contráctil. Y ese anillo contráctil, ¿Por qué no me mira, ve, ese anillo contráctil ocasiona, ese anillo, mira, este anillo de acá ocasiona que la célula se divida en dos. Entonces, ya se dio el proceso mitótico. ¿Sí? Gracias a ese anillo contráctil, pues la célula se divide en dos. La célula se divide en dos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Te hago una pregunta. Esta célula, ¿no?, que se ha dividido en dos, ¿seguirá conservando la misma cantidad de cromosomas, es decir, 46 cromosomas? Sí. Entonces, la mitosis se da exclusivamente en células somáticas. La mitosis se da
en las células somáticas. En las células somáticas. Conservando la misma cantidad de material genético, ¿qué quiere decir? 2N. Y 2N es equivalente a ¿cuánto? A 46 cromosomas. ¿Ya? Eso viene a ser, chicos, el proceso de la mitosis. ¿Sí? Ahora, nuestro siguiente tema a trabajar viene a ser la meiosis. La meiosis es una división celular exclusivamente para la formación de gametos. ¿Sí? Y la característica esencial es que en la meiosis número 1, exclusivamente en la profase número 1, hay unas subetapas muy importantes que permiten la variabilidad de los gametos. Por eso es que de dos progenitores, ¿no?, en tipo de reproducción sexual, todos los hijos son diferentes. Por eso es que tú te diferencias con tu hermano, ¿sí? A pesar que tienen el mismo progenitor. Ni gemelos, profe. ¿Ya? Excepto los gemelos, ¿no? Los gemelos que comparten el mismo material genético. ¿Ya? Muy bien. Mira, a ver, para que tú te aprendas las etapas de la profase, te voy a enseñar una mnemoteña, ¿ya? Esa mnemoteña dice, le sigo, ¿sí? Le sigo, ahí está, le sigo a Paquita día a día. Le sigo a Paquita día a día. Le de leptonema, sigo de sigonema, paqui de paquinema, di de diplonema y día de diacinesis. Ya está. Entonces, ¿qué pasa en el leptonema? En el leptonema los cromosomas se encuentran como en un buquet. ¿Y qué es un buquet, profesor? Es cuando los cromosomas no todos están ahí esparcidos en el núcleo celular. Posteriormente aparece el cigonema. El cigonema viene a ser la sinapsis o apareamiento de cromosomas. ¿Qué viene a ser? La sinapsis o apareamiento de los cromosomas. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya se encontraron los cromosomas homólogos, sucede el paquinema. ¿Y qué viene a ser el paquinema? Acá se da el famoso pregunta de examen en diferentes universidades nacionales del Perú. Ojo, se da la etapa del paquinema, se da el crossing over. ¿Cómo, profesor, qué se da? El crossing over. ¿Y qué viene a ser el crossing over, profesor? El crossing over viene a ser, ojo, la recombinación genética. ¿Qué viene a ser, chicos? La recombinación genética. Y también tenemos al diplonema. En el diplonema, una vez que se recombinaron los cromosomas homólogos, se empiezan a separar. Se separan. No, se empiezan a separar. Y la diacinesis viene a ser cuando estos cromosomas que ya se separaron, ojo, llegan a su máximo nivel de condensación. Se condensan. Llegan a su máximo nivel de condensación. Profesor, ¿cómo así? Ya, por acá, he hecho por acá un esquemita en lo cual te voy a dar a conocer mejor las etapas, ¿ya? Mira, a ver, por ejemplo, acá tenemos la primera etapa. La primera etapa viene a ser el leptonema, ¿sí? El leptonema. Entonces vamos a anotar por acá la primera etapa que viene a ser el leptonema. Vamos a anotar el leptonema. El leptonema. ¿Ya? Ahí está. Profesor, ¿qué pasa en el leptonema que te dije? Que se encuentra como un buquet, ¿no? Todos los cromosomas están por ahí, ¿no? De recién están condensados, esparcidos. ¿Ya? Ahí está. La siguiente etapa, ¿cuál viene a ser? Cigonema, ahí está. La siguiente etapa viene a ser el cigonema. Profesor, ¿y qué va a pasar en el cigonema? En el cigonema, los cromosomas, ¿no?, se van a aparear. Se encuentran los cromosomas homólogos. Mira, a ver, parejitas. Ahí está. Parejitas de cromosomas, ¿no? Se van uniendo.
¿Y qué va a haber? Se van a conectar el uno con el otro, ¿sí? Mira, ve, se conecta el uno con el otro y eso se llama sinapsis. Se conecta el uno con el otro. ¿Y qué se llama? Sinapsis. Y ahí viene la tercera etapa. Esto de acá, mira, ve. ¿Qué viene a ser? El paquinema. Entonces anotamos por acá el paquinema. El paquinema. Profesor, ¿y qué va a pasar en el paquinema? En el paquinema, pues ¿qué te mencioné? Que va a haber la recombinación genética. Mira, ve, acá tenemos dos cromosomas que ya han hecho sinapsis, ¿sí? Ahora estos cromosomas, como hicieron sinapsis, una parte de ese cromosoma lo pasa al otro cromosoma. El cromosoma de color azul pasa un segmento al cromosoma de color negrito. Ahí está, mira, ¿sí? Y el de color negrito le pasa un segmento al de color azul. ¿Te das cuenta? Mira, ve, ahí está, ve. ¿Sí? El de color azul tiene una parte del cromosoma de color negrito. Y el cromosoma de color negro tiene una parte del cromosoma de color azul. ¿Y eso qué es? El paquinema, o sea, la recombinación genética. Ahí se va a dar el famoso crossing over. Ya se recombinaron, mira, estos cromosomas, ¿sí? Una vez que se recombinan, ¿qué pasa? Se empiezan a se separan, correcto. ¿Y eso cómo se llama? Se llama el diplome. Se separan y en esa etapa pues viene a ser el diploma. Ahí está, mira, los cromosomas que se recombinaron se empiezan a separar, ¿no? Muy bien, y de ahí viene la última etapa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la última etapa? La diacinesis. ¿Y qué pasa en la diacinesis? En la diacinesis los cromosomas, ojo, llegan a su máximo nivel de condensación y ya están preparados para poder pasar a la siguiente etapa, que viene a ser la metafase número 1. ¿Y qué es la metafase número 1? Es lo mismo que te he explicado, ¿no? En la mitosis. Los cromosomas se van a alinear, ¿no? En forma de la placa ecuatorial. ¿Sí? Lo que hace poquito hemos estado viendo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ya está. Y la anafase, ¿qué pasa en la anafase? ¿No? Esos cromosomas se empiezan a separar o sucede la disyunción de cromosomas. ¿Y qué pasa en la telofase? En la telofase aparece la carioteca, ¿no? Y la célula se divide en dos. La célula se divide en dos. Y de ahí entra otro proceso que viene a ser la intercinesis. Es el proceso en el cual la célula empieza a crecer nuevamente o a abundar rápidamente en organelas, en lípidos y en proteínas. Se duplica rápidamente para entrar a la meiosis número 2, que viene a ser lo mismo de la mitosis. ¿Qué va a pasar en la profase? En la profase número 2. ¿Qué pasa en la profase número 2? ¿Qué pasará, chicos? En la profase número 2, ¿no? Sucede lo mismo que en la mitosis. Quiere decir que se desintegra la carioteca, ¿no? Y los cromosomas se empiezan a condensar. ¿Qué pasa en la metafase 2? Los cromosomas se alinean en la forma de la placa ecuatorial. ¿Qué pasa en la anafase? Sucede la disyunción de cromosomas. ¿Y qué pasa en la telofase? Esa célula se divide en dos. En pocas palabras, chicos, escucha. La meiosis número 1 viene a ser una meiosis reduccional. Como profesor, una meiosis reduccional. ¿Cómo así, profesor? La célula al inicio, cuando se divide, ¿no? Cuando se divide, por ejemplo acá, siempre tiene ¿cuántos cromosomas? 46. Si te digo que es reduccional, la primera meiosis que termina acá en la telofase número 1, ¿cómo va a ser su carga cromosómica? ¿2N o N? ¿Cuánto va a ser el resultado? ¿Dos células, sí o no? Ya está, dos células. Y estas dos células, si te digo que es reduccional, significa que su carga cromosómica también se va a dividir. Correcto. Mira, ¿acá cuánto es? La mitad de 2N
¿Ya ves? Eso significa que la meiosis número 1 sea reducción. Ahora pasamos a la meiosis número 2. Y la meiosis número 2 se dice que es ecuacional. ¿Y qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación, chicos? ¿Es una igual? Es una igualdad, correcto. Va a ser una igualdad. ¿Cómo así, profesor? Oye, si esta célula entra a meiosis número 2, ¿cuánto es su carga cromosómica? N, o sea, es una haploide. Y si te digo que es ecuacional, si es ecuacional, ¿se va a dividir? No, ¿verdad? Va a conservar la misma cantidad de material genético. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que también las hijas van a ser N. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en la meiosis, ¿cuántas células van a ser el resultado? 4, no 2. ¿Cuántas van a ser? 4, porque ¿cuántas meiosis hay? 2. En la meiosis número 1 se dividió una célula en ¿cuánto? Ahora estas de acá se dividen en 2 más. O sea, 2 acá y 2 acá, ¿cuántos serían? 4. Ese es el resultado de la meiosis. Profesor, ¿cómo así? No le entendí mucho ya. Para que tú entiendas esto, vamos a trabajar cómo se forman los espermatozoides y cómo se forma el ovocito secundario. Tenemos la espermatogénesis. ¿Qué viene a ser la espermatogénesis? Formación de espermatozoides. ¿Ya? Oye, la espermatogénesis, ¿dónde se va a dar? Se da en los testículos del varón. ¿Dónde se da? En los testículos. Específicamente, ¿en qué parte de los testículos? Se da en los túbulos seminíferos. ¿Dónde, chicos? En los túbulos seminíferos. Ya, ahí se va a dar, en los túbulos seminíferos. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo ese proceso meiótico? ¿Cuántos espermatozoides se van a formar? 4 espermatozoides. 4 espermatozoides. Ya, ahí está. Mira, ve. Acá, por ejemplo, mira, ve. Tenemos, ¿no?, lo que viene a ser las células que se encuentran en los túbulos seminíferos, que se van a dividir primeramente por proceso mitótico, ¿no? 2N, 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 ahí está. Y una de ellas, ya que se va a pasar al ciclo de la meiosis, ¿sabes cómo se va a llamar esta célula? Se va a llamar espermatogonia. La célula que pasa a la división meiótica, ¿cómo se llama? Espermatogonia. Espermatogonia. Ahí está, ¿no? Estas 4 vendrían a ser espermatogonia, ¿no? Esta espermatogonia forma a lo que viene a ser un espermatocito primario. ¿Qué forma, chicos? Un espermatocito primario. Un espermatocito primario. Ahora este espermatocito primario, ¿qué te dije? Va a pasar por la meiosis. Por la meiosis número 1, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir? Que 2N se divide en N. ¿Qué quiere decir? La mitad de carga. N. Y ya esto ya no sería espermatocito primario, sino ¿sabes cómo se va a llamar ya? Espermatocito secundario. Y ese espermatocito secundario pasa a lo que viene a ser a la meiosis número 2. ¿Y la meiosis número 2 cómo es? Ecuación ecuacional, mira, ve. Esta se va a dividir en 2, pero conservando la misma cantidad de material genético. N, 23, 23, 23. Igual. Una vez que ya se formó lo que viene a ser el resultado de la espermatogonia, del espermatocito secundario, esto de acá pasa a llamarse espermátides. Espermátides. ¿Cómo se llama? Espermátides. Bueno, ¿dónde lo escribimos? A ver, por acá. Espermátides. Espermátidas. ¿Ya? ¿Y los espermátides qué van a formar? Pues van a formar a los espermatozoides. ¿Cuántos espermatozoides hay acá? 4. Ahí está el resultado. Ahora vamos por acá con la ovogénesis. ¿Dónde se da la ovogénesis? En los ovarios, correcto. En los ovarios.
exclusivamente en qué parte, en los folículos de Graf, en el folículo de Graf, en los folículos de Graf. Ya, ahí está. ¿Cuántas células va a ser el resultado de la meiosis? Diríamos en la ovogénesis, un ovocito. Mira la mujer qué especial en esto, ¿sabes? O sea, no 4, sino ¿cuántos? 1 nada más. Acá tenemos, ¿no?, lo que vienen a ser las células que pasan por el proceso mitótico, de mitosis, ¿no? Y esa célula que va a formar o va a pasar a la meiosis se llama ovogonia, ya no se llama espermatogonia. ¿Cómo se llama? Ovogonia. Entonces por acá se va a llamar ovogonia. Ya, ahí está. Y la ovogonia pasa para la meiosis número 1. ¿Cómo es la meiosis número 1? Reduccional. ¿Qué quiere decir? Correcto, que esto de acá se va a dividir, su material genético se divide. ¿Cuánto es? ¿Y esto quiere ser? N. Ya está. Entonces, esto viene a ser ovocito número 1 y esto viene a ser los ovocitos secundarios. Ahora, estos ovocitos secundarios, mira, ve, también se van a dividir. ¿Sí? Se dividen y pasan a la meiosis número 2. ¿Y cómo es la meiosis número 2? Ecuacional, correcto. ¿Qué quiere decir? Conserva su material genético. Ahí está, conservó su material genético, la misma cantidad. Entonces, ¿esto qué pasa a formar? Ovocitos. Estos ovocitos, tres no logran desarrollarse adecuadamente. Pero uno sí se logra desarrollar de la mejor manera. ¿Sí? Uno nada más. Ahí tenemos. Uno nada más se desarrolló de la mejor manera. ¿Y a esto cómo se le va a llamar? Ovocito secundario. ¿Cómo se le llama, chicos? Ovocito secundario. El ovocito secundario. ¿Por qué ovocito secundario, chicos? ¿Sabes por qué? Porque derivó de la meiosis número 2. ¿Ya? Se derivó de la meiosis número 2. ¿Ya? Entonces, si a ti te preguntan en un examen de admisión, ¿sí? Escucha, ¿cuántos espermatozoides se forman de una espermatogonia? ¿Cuántos, ojo, ovocitos secundarios se forman de una ovogonia? A ver, ¿qué pasa si yo tengo acá 50 espermatogonias y acá tengo 50 ovogonias? 200. ¿Cuántos espermatozoides se forman de 50 espermatogonias? 200. 200 espermatozoides. ¿Y cuántos ovocitos secundarios se forman de 50 ovogonias? 50. ¿Notas la diferencia? Y esto ha venido ya en examen de admisión. Por eso prestar mucha atención al proceso de la espermatogénesis y al proceso de la ovogénesis. Y bueno, chicos, eso ha sido el tema tratado relacionado con división celular, tanto lo que viene a ser espermatogénesis como ovogénesis, que se encuentra dentro de la meiosis, y la mitosis, que se da en células somáticas. ¿Ya? Si quieres ver nuevamente el video, repítelo si no lo has entendido, y si quieres visitar temas que ya hemos trabajado de citología, pues te invito también a ver los videos que ya hemos venido trabajando. Y es la primera vez que observas este video, te invito a que te suscribas a Psico. No hay espacio para notar. Ya está. Entonces, ha sido un gusto, un placer trabajar esta sesión con todos ustedes y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao.